La radioactividad. En 1895, el físico alemán Röntgen, en el transcurso de su estudio sobre las descargas eléctricas en gases, descubrió la existencia de una radiación invisible, muy penetrante, que era capaz de ionizar el gas y provocar fluorescencia en él. Puesto que él desconocía que el origen de la radiación, le dio el nombre de rayos X. En 1896, el físico francés Becquerel observó que unas placas fotográficas que habían guardadas en un cajón envueltas en papel oscuro estaban veladas. En el mismo cajón había guardado un trozo de mineral de uranio. Becker comprobó que lo sucedido sabía que el uranio emitía una radiación mucho más penetrante que los rayos X. Acababa de descubrir la radioactividad. La radioactividad es la propiedad que presentan determinadas sustancias, llamadas sustancias derivadas, de emitir radiaciones capaces de penetrar en cuerpos opacos ionizantes el aire, impresionar placas fotográficas y excitar la fluorescencia de ciertas sustancias. A poco tiempo de descubrirse la radioactividad del uranio, se descubrieron nuevos elementos radiactivos, como el tolurio, polonio, radio y actinio. En la actualidad se conocen más de 40 elementos radiactivos. Se conoce la radiación alfa, beta y gamma. Las distintas radiaciones emitidas por las sustancias radiactivas se clasificaron inicialmente según el poder de penetración, con los nombres de radiación alfa, beta y gamma, a más penetrantes. Hoy en día conocemos las características de las distintas radiaciones y sabemos que se originan en el núcleo atómico. Radiación alfa. Los núcleos de helio formados por los protones y dos neutrones. La radiación beta son electrones rápidos procedentes de neutrones que se desintegran en el núcleo, dando lugar a un protón y a un electrón. Y por último, la radiación gamma, que son radiaciones electromagnéticas de mayor frecuencia que los de los rayos X. En la radiación alfa no logra penetrar el cuerpo humano. En la radiación beta logra penetrarlo, pero no atraviesa una lámina de aluminio dependiendo el grosor. Y la radiación alfa, esta sí es más poderosa y puede penetrar nuestro cuerpo y la lámina de aluminio, como el hormigón. Ahora les voy a hablar sobre la desintegración radiactiva. Cuando un núcleo atómico emite una radiación alfa, gamma y beta, el núcleo cambia de estado o bien se transforma en otro distinto. A este último caso se dice que ha tenido lugar una desintegración. La desintegración radiactiva es un proceso aleatorio, gobernado por leyes estadísticas. Si hallamos n al número de núcleos que aún no se ha desintegrado en un tiempo t, el número de emisiones por unidad de tiempo será proporcional al número de nucleones existentes. La constante radiactiva característica de cada isótopo radiactivo es gamma. El signo menos indica que el número de núcleos disminuye con el tiempo. La desintegración de la expresión anterior se obtiene la ley de emisión radiactiva. Esta ley nos da el número de núcleos n, que aún no se ha desintegrado en un instante de tiempo t. El número de emisiones de una sustancia por unidad de tiempo recibe el nombre de actividad A o velocidad de desintegración. Su unidad del sistema internacional es el becquerel, que es una desintegración por segundo. De las ecuaciones anteriores sucede que la actividad en el instante es inicial. El tiempo necesario para que se desintegre la mitad de núcleos iniciales n recibe el nombre de periodo de semidesintegración, T, o también semivida. Su expresión se deduce de la ley de emisión radiactiva. A continuación les voy a presentar un tutorial dentro de este tutorial.
o una explicación más a fondo de lo que es la desintegración radiactiva. La desintegración radiactiva es un proceso en el cual los átomos liberan energía, ya sea por medio de radiación electromagnética o a través de partículas, por medio de procesos como la fusión o la fisión nuclear. La fisión nuclear se desencadena cuando un neutrón que se desplaza a gran velocidad impacta contra el núcleo de un elemento de peso atómico elevado, como el uranio o el torio. Como consecuencia del choque, el núcleo se divide en dos núcleos de peso atómico intermedio, a la vez que se libera energía. Los neutrones liberados chocan contra otros núcleos iniciando una reacción en cadena. La energía liberada se utiliza tanto en centrales nucleares como en la fabricación de bombas atómicas. Este proceso de transformación es llamado desintegración radiactiva. Los núcleos de los átomos radiactivos emiten básicamente tres tipos de partículas: alfa, beta y gamma. Radiación alfa. Es un flujo de radiación cargada positivamente. Se da en los elementos más pesados, en los que el núcleo atómico es inestable debido al gran número de protones que posee. La estabilidad es alcanzada con frecuencia emitiendo una partícula alfa, es decir, un núcleo de helio formado por dos protones y dos neutrones. Las partículas alfa son poco penetrantes, pudiendo ser absorbidas con una lámina de papel. Radiación beta. Las partículas beta son electrones emitidos a grandes velocidades próximas a las de la luz. Es un flujo de electrones o positrones. Ocurre cuando la relación de neutrones y protones en el núcleo atómico es elevada. El núcleo se estabiliza emitiendo una partícula beta. La radiación beta es más penetrante que la alfa y se absorbe con una lámina de aluminio de varios milímetros de espesor. Radiación gamma. Los rayos gamma son ondas electromagnéticas de gran energía, muy parecidos a los rayos X. Y en ciertas ocasiones se presentan cuando ocurre una desintegración de partículas beta o bien una emisión de positrones. Por lo tanto, la radiación gamma no posee carga eléctrica y su naturaleza ondulatoria permite describir su energía en relación a su frecuencia de emisión. La radiación gamma resulta ser altamente penetrante, necesitándose bloques más espesos de hormigón o plomo para absorberla. La desintegración de un núcleo radioactivo es un proceso espontáneo y es imposible de predecir. Lo que sí se puede demostrar es que la cantidad de núcleos iniciales disminuye con el tiempo, bajo los parámetros de la ley de desintegración radiactiva. Su expresión matemática es N es igual a N sub 0 por E elevado a la menos lambda por T, donde N es el número de núcleos que quedan sin desintegrar, N sub 0 es el número de núcleos iniciales y N sub 0 menos N es el número de núcleos desintegrados. La constante lambda es la constante de desintegración. El tiempo que se tarda una muestra radiactiva en reducirse a la mitad se le conoce como semivida o periodo de desintegración. Su expresión matemática es tiempo de semivida es igual a logaritmo natural de 2 sobre la constante de desintegración lambda. Por ejemplo, para el uranio 238, el dato de semivida es de 4.000 millones de años. Hablaré sobre el núcleo atómico.
Todos los experimentos que se han realizado tras el descubrimiento de la radiación indicaron que las emisiones radiactivas no dependían del estado físico o químico de las sustancias. Es decir, la radioactividad se producía en el núcleo atómico. Con los experimentos de Rutherford y el descubrimiento en 1932 del neutrón, partícula de masa similar a la del protón sin carga eléctrica, se determinó de forma definitiva la estructura del átomo. Los átomos están constituidos por electrones que giran alrededor del núcleo atómico. En el núcleo se concentra prácticamente toda la masa atómica, más del 99%. En cambio, el volumen del núcleo es una parte muy pequeña del volumen atómico, es 105 veces más pequeño. El núcleo está formado por protones y neutrones, partículas que denominamos nucleones. Un núcleo atómico se caracteriza por su número atómico, que es Z en número de protones del núcleo, y su número másico, que es A, número de nucleones del núcleo. Es decir, que el núcleo atómico está formado por Z protones y AZ neutrones. Así pues, el núcleo posee una carga eléctrica positiva más Ze. Ahora les hablaré sobre las fuerzas nucleares. A distancias muy pequeñas se perciben los efectos de un nuevo tipo de fuerzas, además de las fuerzas gravitatorias y electromagnéticas ya conocidas. Son llamadas fuerzas nucleares de muy corto alcance, pero muy intensas. Energía de alcance. La energía de alcance de un núcleo es la energía liberada cuando sus nucleones aislados se unen para formar el núcleo. La energía de alcance por nucleón es el cociente entre la energía de enlace y el número másico. Cuanto mayor es el cociente, más estable es el núcleo. A continuación les presentaré un video sobre el núcleo atómico, explicándolo más a fondo. Hola, a continuación hablaremos acerca del núcleo del átomo y sus partes, esperando que les pueda servir. El núcleo atómico es la parte central de un átomo. Tiene carga positiva y concentra más del 99.9% de la masa total del átomo. Está formado por protones y neutrones, denominados nucleones, que se mantienen unidos por medio de la interacción nuclear fuerte, la cual permite que el núcleo sea estable, a pesar de que los protones se repelen entre sí como los polos iguales de dos imanes. La cantidad de protones en el núcleo determina el elemento químico al que pertenece. Los núcleos atómicos no necesariamente tienen el mismo número de neutrones, ya que átomos de un mismo elemento pueden tener masas diferentes, es decir, son isótopos del elemento. La existencia del núcleo atómico fue deducida del experimento de Rutherford, donde se bombardeó una lámina fina de oro como partículas alfa, que son núcleos atómicos de helio emitidos por rocas radioactivas. La mayoría de estas partículas traspasaban la lámina, pero algunas rebotaban, lo cual demostró la existencia de un minúsculo núcleo atómico. Los núcleos atómicos son mucho más pequeños que el tamaño típico de un átomo, entre 10.000 a 100.000 veces más pequeños. Además contiene más del 99% de la masa, con lo cual la densidad másica del núcleo es muy elevada. Los núcleos atómicos tienen algún tipo de estructura interna. Por ejemplo, los neutrones y protones parecen estar orbitando unos alrededor de otros, hecho que se manifiesta con la existencia del momento magnético nuclear. Los núcleos atómicos tienen distintas formas geométricas, con tamaños del orden de varios Fermis. Al ser de tan pequeño tamaño, la materia está muy concentrada en los núcleos, con densidades muy altas. Esta densidad no depende del número másico A, los cuales no indica que su volumen es proporcional a A. Pues para ser constante la densidad, al crecer la masa A, también ha de crecer el volumen proporcionalmente. Y su radio asimilado, el núcleo A, una esfera, a la raíz cúbica de A. De hecho, muchos experimentos indican que el radio nuclear vale. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el video. Espero les haya gustado y cualquier sugerencia las pueden dejar en los comentarios. Gracias.
Bien, ahora vamos con las reacciones nucleares. Las reacciones nucleares son procesos en los que intervienen directamente los núcleos atómicos transformándose en otros distintos. Reacciones nucleares y radioactividad. Cuando un núcleo es inestable, tiende a transformarse de forma que los productos resultantes sean más estables. El proceso es una reacción nuclear en la que se libera energía. Reacciones nucleares que se producen emisiones radiactivas. Emisiones de partículas alfa. El núcleo de helio, formado por 2 protones y 2 neutrones, abandona el núcleo padre. Así, el número másico disminuye en cuanto a unidades y el número atómico en 2 unidades. Emisiones de partícula beta. Un neutrón del núcleo padre se forma en el electrón, un protón y un antineutrino. El número másico no se altera y el número atómico aumenta en 1 unidad. Fisión nuclear. La fisión nuclear es una reacción nuclear a la que el núcleo pesado se divide en 2 o más ligeros al ser bombardeado con neutrones. En el proceso se liberan más neutrones y una gran cantidad de energía. La fisión nuclear en cadena, controlada y no controlada. Controlada, si el número de neutrones liberados en la fisión es muy alto, se introduce un material que absorbe en exceso de neutrones y evita la reacción prosiga de forma explosiva. Y no controlada, en este caso no existe ningún elemento controlador que absorba los neutrones en exceso y la reacción tiene lugar de forma explosiva. Fusión nuclear. La fusión nuclear es una reacción nuclear en la que 2 núcleos ligeros se unen para formar otro más pesado. En el proceso se libera una gran cantidad de energía. Tal como sucede en la fisión, para iniciar el proceso de fusión nuclear es necesario una energía de activación. En el caso de la fusión, la energía necesaria para que los núcleos se unan venciendo las repulsiones electrostáticas es presionada por una energía térmica muy elevada. Por último tenemos la fusión nuclear en cadena. Tenemos la controlada y la no controlada. En la controlada aún no se han conseguido de forma rentable debido a que la dificultad técnica se supone confinar los reactivos, que a temperaturas tan elevadas están en estado de plasma. Actualmente se investiga el confinamiento magnético del plasma. Ahora no controlada. Se produce en la bomba atómica de hidrógeno. Mediante una bomba atómica de fisión se alcanza alta temperatura necesaria para llevar a cabo la reacción de fusión. Bien, a continuación les presentaré un video explicando más a fondo este tema. En los principios de la química existían alquimistas que pensaban que podían transmutar elementos entre sí. El objetivo de ello era la generación de oro a través de plomo. ¿Qué hubiesen pensado si les dijéramos que sí se puede, que hay sustancias que lo hacen constantemente y de manera natural? A continuación, revisaremos las reacciones nucleares más importantes. La fisión nuclear es la separación de un núcleo pesado en 2 átomos más livianos, junto con una gran liberación de energía. La fisión genera un efecto en cadena en la desintegración de núcleos pesados. Esto si es que se cumple que haya una masa suficiente, llamada masa crítica, para que el efecto en cadena sea de manera exponencial. Un ejemplo de esto es la reacción en cadena de fisión nuclear del uranio 235. En este esquema vemos 3 generaciones de esta reacción en cadena. Cuando se bombardea un núcleo de uranio con un neutrón, este luego de fisionarse libera 3 neutrones, los cuales pueden dividir a 3 átomos de uranio más. Las bombas atómicas fueron creadas bajo este principio, razón por la cual son tan devastadoras para su escaso tamaño, tanto que alcanzan radios de varios cientos de kilómetros. ¿Sabías que Albert Einstein era pacifista? Sin embargo, importantes científicos norteamericanos lo instaron a escribir la famosa carta al presidente Roosevelt, en la que señala la posibilidad científica de construir una bomba nuclear,
con el objetivo de alertar al gobierno contra un posible ataque de Hitler de magnitudes insospechadas. El resultado fue la construcción de la primera bomba atómica, que se hizo estallar en Japón tras la caída de Alemania, hecho que el científico lamentó profundamente. La fusión nuclear es la unión de dos átomos livianos formando un átomo de mayor tamaño. En esta unión se libera una gran cantidad de energía, siendo varias veces mayor que la energía liberada en la fisión nuclear. ¿Sabías que la luz y energía emitida por las estrellas se debe a la fusión nuclear? En la mayoría de ellas, dos núcleos de hidrógeno se unen formando un átomo de helio y liberando mucha energía en forma de radiación. Es necesario recalcar que no todas las desintegraciones ocurren de manera simultánea. Si tomamos en cuenta una muestra de material radiactivo, éste irradiará cada cierto tiempo, perdiendo masa o bien transformándose en un elemento distinto. Esto se conoce como decaimiento radiactivo. Es por eso que cuando ocurren desastres que involucran un derrame de sustancias radiactivas, hay que esperar mucho tiempo para que la zona deje de ser peligrosa, pues primero es necesario que gran parte de la sustancia radiactiva deje de serlo. En base a esto nace el concepto de vida media. La vida media es el tiempo necesario para que una sustancia radioactiva pierda la mitad de su masa a través de emisiones de partículas. Por ejemplo, si se tienen 100 gramos de una sustancia con una vida media de 3 días, significa que pasado 3 días quedarán solo 50 gramos de dicha sustancia, y pasados 3 días más quedarán solo 25 gramos. Podemos observar gráficamente que la curva que describe el decaimiento radiactivo es de tipo exponencial.